Es parte del show. Vale, entonces, en la sesión anterior habíamos quedado con la parte de la propiedad de la derivada de un producto y la propiedad de la derivada de un cociente. En esta ocasión vamos a continuar y vamos a realizar lo que es pues el análisis acerca de la regla de cadena y cuándo vamos a aplicar este tipo de regla. Lo primero que hay que observar es que cuando una función, en este caso la denotan por y, es equivalente a o está en términos de otra función que depende de x y que internamente podemos observar que se puede interpretar la composición de funciones. Por ejemplo, se observa que si u es en este caso 2x más 1, es decir, esto es una función, y además y tiene la relación de que es igual a u pero elevado al cuadrado. Entonces, al hacer la sustitución respectiva, se tiene lo que es la siguiente expresión, es decir, un polinomio elevado al cuadrado. Ahora, para determinar lo que es la derivada, uno de los métodos es, bueno, desarrollar el cuadrado, ¿no? Y al momento de desarrollar el cuadrado nos queda un polinomio y aplicamos las propiedades de la suma, de la potencia, de la constante, etc. Y obtenemos la derivada. Pero la pregunta es, ¿y qué sucede si y fuera u a la 100? O sea, desarrollar el cuadrado es relativamente fácil, pero desarrollar una potencia elevada a la 100 ya no es tan como práctico. Entonces, procedemos a realizar y a transformar lo que es nuestra expresión. La derivada se interpreta como los cambios que hay en la variable y los cambios que hay en la variable x y el cociente, ¿no? Porque el concepto de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva de la gráfica de la función. Pero, por ejemplo, para llegar a esta expresión, el diferencial de u se obtiene de la siguiente forma, es decir, se multiplica lo que es la derivada por un 1, pero este 1 es un 1 conveniente y es de u entre de 1, el diferencial de u, el diferencial de la variable externa, por decirlo así. Entonces, acá haciendo un ajuste podemos escribir, bueno, asociando estos dos y asociando los dos que no están marcados, quedaría, bueno, la derivada de y con respecto a la variable u multiplicada por la derivada de la variable u con respecto a la variable x. O sea, tener la derivada de la función es equivalente a tener la derivada con respecto a una variable multiplicada por la derivada de esa variable con respecto a la más interna, que en este caso sería x. Pero otra forma de interpretarlo, si no lo queremos ver con esta notación, es que, ¿qué sucede si yo tengo una composición? Una composición de funciones, es decir, si tenemos f compuesta con g de x, esta regla es más general y queremos obtener la derivada de eso, ¿no? Bueno, la composición por definición es la función externa evaluada en la función interna, que en este caso sería g de x. Y como vamos a derivar, una manera de interpretarlo es, bueno, se obtiene lo que es la derivada de f de la función externa evaluada en la función interna multiplicado por la función interna derivada. Bueno, esto sigue siendo la regla de la cadena, visto como funciones,
Y esto es la regla de la cadena visto con los diferenciales. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahí va a depender de la percepción y el análisis que se le haga a cada problema. Esta parte es un poco más general, ¿sí? Porque funciona para cualquier función. Con tal nosotros identifiquemos que es una composición, entonces aquí es donde viene lo importante de verificar que en efecto la función es una función compuesta. Porque en este tipo de problemas, por ejemplo, dice y es igual a este polinomio, pero aparte nos dicen que la variable u depende de la variable x. O sea, ahí no explícitamente nos están diciendo esto depende de u y esto depende de x. O sea, nos están dando las dos expresiones. Mientras que cuando tenemos las funciones no necesariamente se nos va a brindar eso, esa información, sino que nosotros la podemos deducir de ahí. Bueno, ¿tiene alguien alguna consulta con respecto a eso? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿O continuamos? Vemos los ejemplitos. Bueno. Bueno, vamos a tratar de comprender el ejemplo y continuamos. Como estábamos observando, la función y depende de la variable u, pero la variable u depende de la variable x. Entonces, en este caso, ya sabemos que vamos a utilizar la regla de la cadena y, en primer lugar, derivamos la función con respecto a u. Es decir, agarramos la expresión tal y cual está y derivamos con respecto a u, que es lo que hacemos en esta parte, ¿no? Se sustituye el valor de y en la derivada y se deriva normal. Y en el siguiente término se deriva la variable u, pero ahora con respecto a x. Es decir, se sustituye u por su expresión en x. Y se obtiene la derivada. En esta parte se aplican las propiedades de igual forma y se obtiene el siguiente resultado. Luego se aplican las propiedades, se obtiene este otro resultado y se observa una parte que se tiene la variable u y se tiene la variable x. Entonces, es indispensable que la derivada quede en términos de la variable x. Entonces, se cambia el valor de u por su respectivo valor de x. Esto sería sustituir u en la expresión de la derivada, que sería esta parte que se tiene acá. Y entonces se desarrolla, luego ya queda la expresión al simplificar los términos. En este caso, se ha operado 16 menos 3, por ahí. Entonces, no sé si alguien tiene dudas o se trabaja en iDrew para que vayamos pasito a pasito. Yo no entendí nada, maestro. Y eso iba a decir yo, maestro, y lo puede explicar en iDrew fuera mejor, porque si no le entendí. Ok, está bien. Vale. Vamos.
Maestro, yo tengo una duda. Diga. ¿Y no se podría de un solo sustituir la U en la función y luego sacar la derivada? Sí, sí, vamos a hacerlo como está en el material y luego le voy a explicar cómo se entiende, digamos, con funciones. ¿Entiendes? Así que voy a tratar de explicarlo de las dos formas para que, bueno, utilicen el método que a ustedes les se comprenda mejor, ¿no? Vale, en esta parte se quiere encontrar lo que es la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que andamos buscando. Pero como ya directamente ya sabemos que y depende de u, pero u depende de x, entonces la derivada de y con respecto a x la vamos a determinar si derivamos y con respecto a u y eso lo multiplicamos por la derivada de u con respecto a x. Hasta ahí todo bien. Entonces, sustituimos. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Bueno, tomamos la parte del diferencial, que es esta parte que está aquí. Y sustituimos el valor de y. En este caso, y tiene esta expresión, ¿no? Entonces agarramos el valor de y lo sustituimos. Quedaría así. Multiplicado, otra vez acá, tomamos ahora la parte del diferencial con respecto a x, pero ahora vamos a derivar la expresión de u. Y la expresión de u es, en términos de x, es esto. Entonces ya quedaría de esta forma, ¿no? Bueno, entonces aquí solo es sustituir. Ahora, en esta parte, como se ve que es una resta, entonces vamos a aplicar las propiedades. En ese caso sería la derivada de, en este caso, 2u cuadrado. Menos la derivada con respecto a u de 3u. Menos la derivada con respecto a u de 2. Bueno, como lo que hemos hecho es distribuir el diferencial en la parte del polinomio, eso significa que esta parte va a estar agrupada, asociada. Porque se debe de multiplicar por otra parte que está asociada aquí. En este caso sería distribuir también igual el diferencial con respecto a x en los términos de la siguiente expresión. Vale. Entonces, la propiedad que se ha utilizado es la propiedad de la suma.
Entonces derivamos normal. Y esto era una de las cosas que estaba comentándole, creo que a Angélica, de la importancia de colocar cuál es la variable que estamos derivando. En este caso estamos derivando la variable u y observamos los términos, ¿no? Y en este otro caso estamos derivando la variable x. Aunque el proceso es el mismo, pero es de tener cuidado cuando estamos indicando eso. Vale. Entonces derivamos normal. En este caso, para poder derivar normal, el 2 sale y solo me queda la derivada con respecto a u de u al cuadrado. Menos, sacamos la constante, la derivada con respecto a u de u. Menos la derivada de una constante es 0. Ahora vamos con la de x. Entonces aquí tendríamos, no podemos aplicar la potencia todavía porque no hemos aplicado potencia, sino que constantes, entonces solo lo indicamos. Y la derivada de una constante es 0. Vale, entonces ubicamos cuál es la propiedad que se ha utilizado. La constante y constante por función. Vale. Entonces, ahora sí, veamos. Potencia, ¿no? Sería, al aplicar la potencia, en esta parte tendríamos 2u a la 1 menos 3 por la derivada de u. Y la derivada de u, como estamos derivando con respecto a u, la derivada de u es 1, aplicando la potencia. Bajamos al exponente que es 1 y al exponente le quitamos 1 y eso es 0 y por lo tanto todo número elevado a la 0 es 1. Vamos a esta parte, aplicamos la potencia en esa parte también y tendríamos 2x a la 1. Vale. Propiedad de potencia. Ahora bien, vamos con la simplificación de la expresión que obtuvimos. En este caso tendríamos 2 por 2, 4u. Menos 3 por 1 es 3. Y pues el 2x. Ahora bien, pero ¿quién era u? Si recordamos al inicio, u es x al cuadrado más 4. Entonces, venimos a sustituir, ya que la derivada tiene que estar en términos de la variable. En este caso, estamos diferenciando x, porque estamos obteniendo la derivada de la función y con respecto a la variable, en este caso, x. Y hacemos la sustitución, entonces sería 4, y al hacer la sustitución tendríamos x al cuadrado más 4. Ahí hemos hecho la sustitución de u y ya todo queda en términos de x nada más. Vaya, entonces si queremos seguir trabajando esta partecita, aplicamos la propiedad distributiva interna, que sería 4 por x al cuadrado es 4x al cuadrado, más 4 por 4 es 16, menos 3. Podemos simplificar esa parte que tenemos ahí. Y a 16 se le quitan 3, nos queda, bueno, 4x al cuadrado, más 13.
Todo esto multiplicado por el 2x. Vale, ahí tendríamos el valor de la derivada con respecto a x. Vale. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Vamos a dejarlo por ahí. Creo que ahí se ve bien. Vale, los leo. Eh, yo tengo una duda. Sí, pregunte, ¿Por, Cristian. por qué no se aplica la del producto, la propiedad del producto, en donde dice propiedad constante y constante por función? Porque recuerde que en la expresión ya se tiene, en este caso, que para obtener la derivada estamos multiplicando la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Mientras que en este caso no es que tengamos y multiplicado por u. No sé si, o sea, la función y depende de u. En ningún Ah, momento ok, estamos ok, ok. multiplicando las funciones, no se están multiplicando, sino que Sí, es como que la función y depende de u, pero u internamente depende de x. O sea, ok, es como que x estaría dentro de u y u está dentro de y. Así en ese ok. orden. No Como una es, composición. es exactamente, es que es una Ok, composición. ok, gracias. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Ya pueden hacer problemitas de estos entonces? Nadie pregunta. Entonces ya no se va a ver ese caso de como multiplicación, sino como las compuestas. Relajado. Este es un caso especial. O sea, lo que tienen que entender es cuándo es que vamos a aplicar una composición. O sea, yo posiblemente, lo más seguro, es que ponga una multiplicación y dentro de esa multiplicación ustedes tengan que aplicar la regla de la cadena. No sé si me doy a entender. O pongo una función en la que aplican la regla de la cadena, pero dentro de la regla de la cadena aplican cociente, por ejemplo. O sea, cosas así, para que sepan identificar bien cuándo aplicar cada una de las reglas. Ok, gracias. ¿Otra duda? Bueno, vamos a tratar de resolverlo utilizando las funciones. Vale. En esta parte es donde hay que comprender que se puede escribir de la siguiente forma la función. Si nosotros vemos la función y igual a 2 paréntesis x al cuadrado es 4, pero esto al cuadrado menos 3 paréntesis x al cuadrado más 4 menos 2. Entonces, en efecto, esto es la misma función. Solo que ahí no estamos utilizando la variable u, sino que directamente y solo depende de x. Pero lo que hay que observar es que, por ejemplo, un polinomio está elevado a una potencia. Eso es lo importante. Ahorita se podría resolver desarrollándolo porque tiene el cuadrado, pero por ejemplo, ¿qué sucede si yo les pongo que eso es, por ejemplo, un medio, ¿no? El exponente es un medio. ¿Cómo hacen para resolver eso? Digamos, si no lo pueden desarrollar. Entonces, para eso existe este análisis, ¿verdad? Entonces, es fácil observar que, por ejemplo, yo decimos, en esta expresión, puedo identificar una función f de x igual a el polinomio, que sería 2 x al cuadrado menos 3x menos 2. Y también puedo identificar una función g de x, que es la función interna, llamada x al cuadrado más 4. Y puedo verificar que
Y es igual a tener F compuesto con G. ¿Cómo verificamos eso? Vale, veamos. Y es igual a F, pero evaluado en G de X. ¿Qué significa eso? Ah, bueno, regresemos. ¿Qué es lo que le hace F a la X? Primero la eleva al cuadrado y la multiplica por 2. Entonces, ¿qué le va a hacer F a G? En primer lugar, a G la va a elevar al cuadrado. Y lo vamos a representar así. Y lo va a multiplicar por 2. Luego, ¿qué hace? Bueno, luego lo que hace es restarle 3 veces X. Entonces, luego lo que vamos a hacer es restarle 3 veces G. Y por último, le resta 2. Vaya, entonces, si nosotros sustituimos el valor de G, vamos a tener 2. ¿Y cuánto vale G? Ah, es que G vale X al cuadrado más 4. Y va a estar elevado al cuadrado. Menos 3 por el valor de G. Y el valor de G es X al cuadrado más 4. Y se le resta 2. Entonces, si observamos, al hacer la composición, se llega nuevamente a la función que tenemos originalmente por acá. Entonces, en realidad, lo que hay que realizar es la regla de la cadena, pero para este caso, para la función. Bueno, si estamos diciendo que queremos encontrar, en este caso, la derivada de y con respecto a x, eso va a ser la derivada con respecto a x, pero ¿de qué? De la composición f evaluado en g. Vale, pero la regla que me dice, bueno, la regla me dice que derivar una composición es tener la derivada de la función f evaluada en g multiplicada por la derivada de g. Bueno, ¿y eso cómo me sirve? Es que me sirve de la siguiente forma. Inicialmente yo ya había identificado quién era f y quién era g. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito encontrar la derivada de f y encontrar la derivada de g. Entonces, venimos por acá y decimos, bueno, la derivada de f, ¿a qué es igual? Bueno, la derivada de f es derivar esta expresión. Entonces sería tomar esa expresión, pero derivarla. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, eso es equivalente a tener, y aquí sí, ¿verdad? Vamos a ver, otra vez. Sería la derivada de x, de 2x al cuadrado, menos la derivada con respecto a x de 3x, menos la derivada de x de 2. Propiedad de la suma, ¿no?
Ahora bien, esta parte sería entonces 2 factor de, bueno, multiplicado por la derivada de la función. Y la función es x al cuadrado. Menos 3 por la derivada de la función, que es x. Menos la derivada de una constante 0. Entonces, nuevamente, la propiedad sería de la constante y la constante por la función. Vale, ya aplicamos la propiedad. Ahora la de la potencia. Aplicar la potencia, aquí queda 2x menos 3 por 1. Vale. Y entonces ya solo reescribimos aquí cómo nos quedaría la función, que sería por qué digo que quedaba uno? por la de la potencia. Si aplicamos la potencia aquí, el exponente es 1, ¿no? Y 1 lo bajamos y quedaría x a la 0, pero x a la 0 es 1, entonces solo nos queda 1 por 1. Vale. Entonces, la derivada, al final, la derivada de f es esta expresión. La derivada de f de x, ¿no? Es esto. Pero lo que yo ando buscando, ¿qué es? Lo que yo ando buscando es la derivada, pero en g de x. Entonces vengo y digo, bueno, ¿qué sería la derivada de g de x? ¿Qué le hace la derivada a x? La multiplica por 4 y la resta 3. Entonces, ¿qué le va a hacer la derivada de f a g? La va a multiplicar por 4 y le va a restar 3. Ahora g es 4 por g es x al cuadrado más 4 menos 3. Y al momento de desarrollar eso, tenemos 4x cuadrado más 16 menos 3. Y eso sería 4x al cuadrado más 13. Bueno, esto es la derivada de f evaluada en g de x. Ya tengo la primera parte. Ahora, si me regreso a la expresión, debo de obtener lo que es la derivada de g. ¿Pero quién es g? Bueno, vámonos por acá. Y aquí sería, bueno, la derivada de g de x. Eso es la derivada con respecto a x de la expresión g. Pero la expresión g es x al cuadrado más 4. Bueno, entonces volvemos a aplicar las propiedades. Y sería la derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 4. Propiedad de la suma. En esta parte va a ser la última parte en la que vamos a estar colocando el nombre de las propiedades. Después de hacer esto, ya no hay necesidad de estar colocando las propiedades, sino que únicamente van a encontrar, obviamente van a hacer los pasos, pero no van a estar colocando cuál es la propiedad que están utilizando. Propiedad de la suma. O sea que, en pocas palabras, solo en el laboratorio 2 se van a ocupar estar especificando las propiedades.
Ya del parcial 2 en adelante, siempre que damos derivadas, ya se va a entender que ustedes ya son expertos en esa área. Bueno, ya encontramos la derivada de g. Entonces venimos a sustituir. En esta parte, la derivada de f con respecto a g es 4x al cuadrado más 13 y la derivada de g es 2x. Entonces venimos a sustituir acá. Esta parte sustituimos y decimos, bueno, esto es igual a tener, bueno, esto es 4x más 13 y esto es 2x. Entonces, el proceso de igual de las dos maneras es largo y lo voy a tratar de separar. Está aquí. Vale. Esta parte es el proceso para trabajarlo con funciones. Eso que está ahí. Y esta otra parte es para trabajarlo con diferenciales. Entonces, ahí depende de ustedes, ¿verdad? O sea, del más pequeño, ahí es donde se ve todo. Ahí depende de ustedes, ¿cómo se llama? ¿Cuál método es el que se les facilite más? Si aplicar directamente la fórmula, pero en el caso de la fórmula es donde cuesta identificar, digamos, si es un producto o si es un cociente o algo por el estilo. Mientras que cuando identificamos las funciones, ya directamente ahí sí se observa. Pero de cualquiera de las dos formas es válido. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ay, no se ve, vamos a ver, vamos a ver.
Bueno, entonces tratemos de abordar el problema 2. El problema 2, el ejemplo, ya establece lo que es que la función y es equivalente a una raíz cuadrada de una variable. Pero esa variable depende de otra variable llamada t. Y lo que se quiere obtener es la derivada de y, pero con respecto a la variable t, es decir, la variable interna. Para poder obtener eso, aplicamos otra vez la regla de la cadena, y la regla de la cadena lo que nos dice es la derivada de y con respecto a la variable w por la derivada de la variable w con respecto a x. Entonces, perdón, a t. Esto lo que permite es que en algún momento esto se cancele, pero en este caso se necesitan. Vale, entonces, en primer lugar, la derivada de la raíz cuadrada y la derivada del polinomio, cada uno con su respectiva variable. Es de recordar que la raíz cuadrada se puede escribir como este caso de, en este caso, la raíz de w es equivalente a tener w, pero elevada a la 1 medio. Entonces, si el exponente es un medio, al aplicar la propiedad de las potencias, ese un medio baja del exponente y al un medio se le resta 1. Y al momento de al un medio restarle 1, queda menos un medio. Y de igual forma, cuando se aplican las propiedades en este otro factor, resulta que en primer lugar tenemos la derivada de una constante que es 0 y luego se aplica la propiedad de las potencias. En ese caso sería, bajamos el exponente 3 y a 3 se le quita 1. Y se tiene entonces la siguiente expresión. Pero ¿qué sucede? Que aquí todavía tenemos la variable w. Y como la derivada que estamos calculando es con respecto a la variable t, entonces se sustituye, en vez de w, se coloca su valor en términos de t, que sería el valor que aparece al inicio en el problema. Y se viene a sustituir ahí en la expresión. Y ya todo está en términos de t. Entonces ya tenemos la derivada de y con respecto, en este caso, a t, porque todo nos quedó en términos de t. No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver. Vale. Se cambia, Jennifer, el W por su valor en T, porque la derivada que se está obteniendo, en este caso, la derivada que nos solicitan es esta, ¿no? La derivada de Y con respecto a T. La variable con la que estamos derivando es T. Podemos obtener nosotros la derivada de Y con respecto a W nada más. ¿Sí? Entonces, si nos piden la derivada de t con respecto de y con respecto a w, entonces ya sabemos que la variable que es nuestro objetivo es w. Pero en este caso tenemos que la variable es t. Por eso es que todo tiene que quedar al final en términos de t. Solo debe de aparecer la variable t. No sé si eso... Ajá. Se sustituye al final w por sustitución de t.
Vale, entonces, si no hay dudas, continuamos. Bueno, entonces, por acá, donde se estaba mencionando, ¿no? Que, en efecto, la regla de la cadena se aplica cuando tenemos una composición de funciones. Y estas reglas que vienen acá, por ejemplo, dice regla de la potencia, no es solo un caso particular de la regla de la cadena. Es un caso especial. Es un caso cuando, en efecto, se observa que y tiene a un polinomio, en este caso el polinomio es x al cubo menos 3, y ese polinomio está elevado a un exponente, en este caso 7. Y la regla lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Lo que nos dice es, si nosotros tenemos un polinomio elevado a un exponente, entonces a esa expresión, al polinomio, no se le hace nada, sino que al exponente solo se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Pero ojo, se debe de multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Esa es la regla de la cadena, porque en esta parte esto es lo que hacemos para la regla de la potencia normal. Pero aquí ya estamos aplicando la regla de la potencia utilizando cadena. Se le agrega esa partecita de que siempre se multiplica por la derivada de u por toda la expresión anterior. Entonces, por acá en el ejemplo, se puede observar, está x al cubo menos 3 elevado a la séptima, se baja el 7, al 7 se le resta 1, pero se multiplica por la derivada de la función que está dentro del exponente, o sea, como la base de la potencia. Esa es la que se deriva. Y ya al derivarla, pues aquí no hay necesidad de sustituir porque ya directamente se está utilizando la función. Vaya. Otra forma de observarlo es qué sucede para este caso, ¿no? Esto es 3, es la raíz cúbica. La raíz cúbica de ese polinomio que está elevado al cuadrado. Entonces, nos piden determinar el valor de la derivada cuando x vale menos 2. Bueno, primero hay que encontrar el valor de la derivada, pero para encontrar el valor de la derivada, esta raíz cúbica la reescribimos como una potencia con exponente fraccionario, utilizando la regla de la cadena para esta función. Lo que nos dice es que el exponente pasa a multiplicar, al exponente se le resta 1 y se multiplica por la derivada de la base, de la potencia. Entonces, ya operando quedaría de esta forma, ¿no? Aplicando todas las propiedades, que en este caso se debería aplicar la propiedad de la suma y la resta, luego la propiedad de las constantes y luego la propiedad de las potencias. Y entonces se llega a esta expresión que tenemos acá, ya resumida. O sea, aquí se están comiendo un montón de pasos en esta parte. Pero no es eso lo que se espera en el examen. En el examen se espera que ustedes lo hagan con todas las propiedades, especificándolas así como se ha venido trabajando. Entonces, ya finalmente lo que se hace es sustituir, ¿no? En la expresión anterior, en esta, se sustituye el valor de x por menos 2. Y al sustituir el valor de x por menos 2, se llega a esta expresión que tenemos ahí. Eso sería como el valor. Entonces, creo que queda... creo que queda menos... 13 tercios. Vaya, este sería el valor. Ya todavía reduciéndolo, porque esto es como que tengamos 1 sobre 8 a la 1/3.
pero 8 a la 1/3 es como que se tenga la raíz cúbica de 8. Pero la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces queda un medio. Entonces acá cuando sustituimos por un medio, el un medio se elimina con el 2 que está arriba y ya queda menos 13 tercios. Vale. Entonces, bueno, ahí tenemos esos ejercicios. Escojan uno para trabajarlo, para continuar con el siguiente tema. Y el viernes tenemos la otra hora y esa hora no va a ser nada de teoría, sino que van a ser puros ejercicios. Así que ustedes me dicen, véanlo bien, porque ya después de esto vienen ya la derivada del logaritmo, de la exponencial y de las trigonométricas. Y ya con eso finalizamos derivadas y luego vamos a las aplicaciones. Bueno, entonces si no hay ninguna propuesta, entonces seguimos y ya trabajamos el viernes. ¿Por qué dicen el 6? Mejor Kevin tiene buen ojo. Está interesante, sí, los que están proponiendo 43 y 44 porque tienen una raíz y dentro hay una fracción, pero también están creo que del 33 al 39 hay unos que son un producto. Entonces también ahí va, hay que aplicar primero la regla del producto y luego la regla de la cadena. Eso es lo que más o menos. Pero vaya, vamos a hacer el 44, que se ve interesante, y seguimos.
Bye. Espero ya se vea el iDrew. Vamos a darle. Vale, vamos a la solución. Primero, es de identificar, lo voy a hacer primero por la primera regla, la primera forma, y luego con la otra. Entonces, podemos escribir a Y como la expresión. Vale. Y lo que se pide es la parte de la derivada con respecto a X. Eso sería la derivada de Y con respecto a X. Pero por regla, como ya sabemos, no hemos identificado acá quién es U, si es F, lo que sea. Entonces vamos a transformar y vamos a decir que esto es igual a la raíz cúbica de U cuando U es la expresión de la fracción que tenemos, la interna. Así ya hemos identificado U. Y ahora podemos venir y decir lo siguiente. Esto es equivalente por regla a tener la derivada de Y con respecto a la variable U multiplicado por la derivada de nuestra variable U, pero con respecto a X. Bueno, ¿y esto cómo se traduce? Esto sería tener pues la derivada con respecto a U de la expresión de Y. Pero la expresión de Y es la raíz cúbica de U multiplicado por la derivada con respecto a X de la expresión para U. En este caso, U habíamos dicho que era la fracción. Menos 3. Bye. Y entonces decimos acá, primero, ¿cómo vamos a derivar esto? No podemos todavía y lo tendríamos que reescribir. Y esto sería reescribirlo como potencia, es decir, U elevada. El exponente de U es 1 y lo vamos a dividir entre el índice del radical, que es 3. Entonces quedaría U a la 1/3. No hemos hecho nada más que solo reescribir. Entonces lo demás queda tal cual está. Sería así. Vale. Y ahora vamos a aplicar las propiedades. En primer lugar, esta es una potencia. Entonces vamos a aplicar, para aplicarlo de una vez, vamos a aplicar la del cociente, no de la potencia. Entonces solo escribimos el diferencial, la derivada con respecto a U, de U a la 1/3
por, en este caso, aplicando la regla, sería la derivada del numerador, es decir, la derivada con respecto a x de la parte del numerador, que es 8x cuadrado menos 3, y esto se multiplica por el denominador. Y el denominador, como no se toca, solo sería x al cuadrado más 2. Y la regla me dice, hay que restarle la función del numerador. En este caso sería 8x al cuadrado menos 3 multiplicado con la derivada del denominador. La derivada de la parte del denominador, que sería x al cuadrado más 2. Y todo esto dividido entre el denominador, pero elevado al cuadrado. Aquí lo único que hemos aplicado es la propiedad del cociente. Vale. Tenemos la propiedad del cociente y observamos que en algunas partes hay una suma o una resta. Entonces vamos a proceder a aplicar esa propiedad en esas partecitas que tenemos ahí. Sería otra vez la derivada con respecto a u de u a la 1/3 por, y vamos a aplicar la propiedad en esta parte, sería la derivada con respecto a x de la primera expresión menos la derivada con respecto a x de la segunda expresión. Vale, todo esto multiplicado siempre por el segundo factor. Ahora lo desde acá hasta acá. Y lo colocamos. Vale. Y luego volvemos a aplicar la propiedad en la última expresión, que sería la derivada de la primera expresión, que es x al cuadrado, más la derivada de la siguiente expresión. Ahí estamos. Y siempre todo esto dividido entre el denominador, pero al cuadrado. Entonces, aquí es la propiedad de la suma. Vale. Y ahora observamos algo. ¿Hay constantes? Sí hay constantes. En esta parte que tenemos aquí y aquí. Entonces aplicamos la propiedad de las constantes. Dividimos todavía u a la 1/3, no lo hemos derivado, y se debe de multiplicar por, aplicando la propiedad, tendríamos 8 por la derivada con respecto a x, de x al cuadrado, menos 0. Yo creo que aquí va lo demás. Ahí está. Y aplicamos la propiedad por esta otra parte. Y sería, todavía esto no, porque es potencia, más 0. Todo esto dividido
entre el denominador al cuadrado. Va. Propiedad de las constantes. Y constante por función. Bueno, ahí estamos. Y ahora sí, vamos a aplicar la propiedad de la potencia. Y ahora que vamos a aplicar la propiedad de la potencia, se la aplicamos tanto a la variable u como a la variable x. Entonces, por propiedad de las potencias, eso sería 1/3, y a u, al exponente 1/3, se le quita 1. Y vamos a tener en esta parte 8 factor. Bajamos el exponente se le resta 1, multiplicado por la expresión. Y en el segundo tendríamos, al derivar por potencias, 2x. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Bueno, entonces aquí propiedad de potencia. Bueno, y ahora ya como todo está en términos de x, vamos a sustituir el valor de u. Esto quedaría, bueno, 1/3. Y en vez de u coloco su valor, y el valor de u es la fracción 8x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado más 2. Y esto va a estar elevado al resultado que resulte de la resta de 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Por la expresión que tenemos acá, pero entonces esto sería 16x por, y en este caso seguimos ubicando y solo lo vamos a seguir expresando, ¿no? Por ahí. Y el último resultado es 2x. Y ya se queda así. Todo esto sobre x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y ya terminamos. Entonces, bueno, por ahí estaría la solución. No sé si alguien tiene dudas al respecto de cómo aplicarlo. ¿Hay consultas o seguimos? Bueno, entonces no hay consultas. Ya está solucionado el problema 44 y tienen la guía, ¿verdad? Para estar ustedes practicando, realizando los pasos, así como se están realizando aquí. Si tienen alguna duda, ya saben, la pueden dejar en el espacio de las consultas y yo con mucho gusto les contesto ahí en el espacio que tengo. Vaya, entonces sigamos.
Vaya. Entonces, bueno, por acá van a encontrar también que pueden encontrar la pendiente o también se les puede pedir lo que es la ecuación de la recta a esa curva. Entonces, vamos con las derivadas de las funciones, en este caso, funciones trascendentales, se le llama. En este caso, se tiene la siguiente regla, que si nosotros tenemos la derivada del logaritmo natural es equivalente a tener 1 sobre x. Y la otra cosa es, si tenemos el logaritmo de una función, es decir, de una expresión que dependa de x o de otra variable, entonces eso es equivalente otra vez a tener 1 sobre la variable, pero siempre estamos aplicando la regla de la cadena porque lo multiplicamos por la derivada de la variable con respecto a x. Y eso se puede observar, por ejemplo, en el primer ejemplo. Es una función compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos la función logaritmo y dentro tenemos a un polinomio. La regla dice, la derivada es 1 sobre el polinomio por la derivada de ese polinomio. Pero la derivada de ese polinomio es 2. ¿Por qué es 2? Saca la constante y queda la derivada de x y la derivada de x es 1. Entonces 2 por 1 es 2. Entonces se puede eliminar el 2 en el denominador con el 2 en el numerador y queda que la derivada simplificada es 1 sobre x. Para el segundo ejemplo, otra vez se tiene el logaritmo y se tiene otro polinomio interno. La regla dice, coloque 1 sobre u, que es el polinomio interno, y multiplique eso por la derivada de u. Pero si multiplicamos por la derivada de u, la derivada es a aplicar la suma, luego aplicar la constante y aplicar la potencia. Se obtiene la siguiente expresión. Y ya operándolo se tendría esta expresión que está acá. Finalmente, se tiene el ejemplo cuando en este caso se está multiplicando un polinomio por el logaritmo. Entonces ahí hay que aplicar, como es una multiplicación, la regla del producto, que sería la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. Y entonces en esta parte que tenemos por acá se observa que la derivada del logaritmo es 1 sobre x y se puede simplificar, ¿no? Porque al momento de multiplicar se queda x sobre x y eso es 1. Y luego la derivada en este caso de x es 1. Y se haría al multiplicar 1 por el logaritmo, queda el logaritmo. Entonces la expresión es esta. De igual forma, ahora se tiene el logaritmo de una potencia. Es regla de la cadena. Se baja el exponente y al exponente se le resta 1, pero se multiplica por la derivada de lo interno. Y la derivada de la función interna, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces ya queda así. Así que también sirve de alguna forma, en algunos casos, aplicar logaritmo, ¿no? Para poder utilizarlo, lo que es la derivación. ¿Tiene alguien alguna consulta con respecto a eso? ¿O seguimos? Siempre va a ser 1 sobre la función que está dentro del logaritmo. Exactamente. Natural. Exactamente. Y si solo es el muy logaritmo, la derivada es 1 sobre x. O sea, siempre es lo que está dentro. Y hay que recordar que cuando hay un polinomio o podemos tener una raíz allá dentro del logaritmo, siempre hay que multiplicar por la derivada de lo interno. Por ejemplo, acabamos de hacer un problema en el cual dentro de una raíz cúbica había una fracción. Ahora imagínense que dentro del logaritmo natural hay una fracción. Entonces deberíamos de aplicar otra vez regla de la cadena y aplicando, aparte de la regla de la cadena, aplicar la derivada de un logaritmo. Pero ese es el ejemplo que sigue a continuación. Pero ¿qué sucede? Las propiedades ayudan. Las propiedades ayudan, así que tienen que ir a repasar las propiedades de los logaritmos. Vaya, por ejemplo, acá se tiene el logaritmo de una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada tenemos lo que es una fracción. Pero resulta que esta función la podemos escribir como el logaritmo. En realidad tendría que ser así. Aquí corchetes. El logaritmo de esa fracción elevada a la 1/2, pero por propiedades el logaritmo baja al exponente sin derivar. Esa es una propiedad de los logaritmos, no estamos derivando, sino que es una propiedad. Y
Otra cosa es que cuando se tiene el logaritmo de un cociente, eso es equivalente a tener el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O sea, si nosotros agarramos así como vemos acá la función, tendríamos que aplicar la regla del cociente. Pero la propiedad me dice, no vamos a agregar la regla del cociente, sino que lo que vamos a agregar, lo que vamos a realizar es la derivada del logaritmo, pero una resta. Y es más fácil estar aplicando la derivada de una resta que la derivada de un cociente. Entonces, no sé si alguien tiene dudas con respecto a eso. Bueno, entonces espero sí quede claro cómo es que sirve esa parte de las propiedades. Y el hecho de, o sea, estar evitándonos la parte esa, ¿no? De estar aplicando la derivada de un cociente. La propiedad es la que nos dice esto, ¿no? Si usted tiene el logaritmo de una división, eso es igual a tener el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y obviamente, cuando estamos hablando de derivadas, es más fácil derivar una resta que derivar un cociente. Entonces, por ahí, claro, esa es la ventaja. Pero eso quiere decir que si nosotros debemos de tener claro cuáles son las propiedades. Ahí. Entonces, cuando venimos a querer derivar la función, es decir, la función es esta, ¿no? Pero ya algebraicamente la hemos trabajado de que podemos, esa función es equivalente a esa expresión, a un medio de la resta de esos logaritmos. Entonces, esto sería la derivada de esa expresión. Y por propiedad, se tiene que, como aquí hay una constante multiplicando a la resta, esta constante sale de la derivada y solo me queda la derivada de la muy resta. Ahora, como es una resta, un medio por la derivada de la primera expresión multiplicado por la derivada de la segunda expresión. Y ojo, que aquí le faltó agregarle la letra logaritmo, se les olvidó, pero eso estamos derivando, recuerden, un logaritmo. Entonces, el logaritmo para la expresión 1 más x cuadrado sería tener 1 sobre esa expresión por la derivada del polinomio menos 1 sobre la expresión por la derivada de ello. Entonces, al momento de operar, resulta que la derivada de 1 más x al cuadrado es 2x y la derivada de x al cuadrado menos 1 también es 2x. Entonces, al final tenemos operando esta expresión que está aquí. Esa sería la derivada. Obviamente, al aplicar de un solo la derivada del logaritmo, es como que más fácil que, vaya, voy a agarrar esta parte acá y digamos, ¿cómo nos quedaría la derivada de eso? Eso nos quedaría 1 sobre la fracción que encontramos ahí, por la derivada de esa fracción. Entonces, obviamente, es más fácil trabajar esta parte porque sale un poquito más factible que estar trabajando una expresión de este tipo. Aplicar la regla del cociente por ahí, ¿verdad? Así que, bueno, esa es la ventaja de aplicar las propiedades. Vale. Entonces, ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos la derivada, pero de un logaritmo con base diferente a la anterior?
la anterior es el logaritmo natural, tiene base el número e, y ahora vamos a tomar un logaritmo con base diferente de esa, es decir, base 2, base 3, etcétera. Hay una propiedad que me ayuda a transformar lo que es el logaritmo base b en un logaritmo natural, y sería ese cociente. Pero ojo, esta parte que está acá es el logaritmo de un número, y esta parte que está en el numerador es el logaritmo de una función. ¿Cómo lo vamos? Bueno, y quedaría exactamente igual, ¿no? O sea, queda exactamente igual al anterior. Observen, es 1 sobre u por la derivada de u, pero está multiplicada por 1 sobre el logaritmo de b. Ese logaritmo es el logaritmo de un número. Vaya, ¿cómo lo vamos a observar? Se observa de esta forma, ¿no? Ahora el logaritmo es 2, pero resulta que el logaritmo base 2 de x es el logaritmo natural de x sobre el logaritmo de 2. Entonces, cuando nosotros venimos a derivar la expresión, resulta que el logaritmo de 2 es un número, entonces sale de la derivada. Y entonces, pero como sale y está en la parte del denominador, sale como una fracción, es decir, 1 sobre ese logaritmo. Y ya solo queda lo que es la derivada del muy logaritmo, ¿no? Y la derivada del logaritmo, por regla, es 1 sobre x. Entonces, no sé si hay alguna dificultad con esta parte. O sea que cuando es el logaritmo de un número, es el mismo logaritmo natural del número, la derivada. Ojo, el detalle está en que cuál es la, bueno, quiero ver si, bueno, no, aquí lo voy a escribir. ¿Qué sucede si yo tengo el logaritmo base 7, por ejemplo? Base 7 de una expresión polinómica, que en este caso sería x al cuadrado más 1, por ejemplo. Bye. Esto es logaritmo base 7. Vea. Entonces, ese logaritmo base 7 es diferente a nosotros tener el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Son dos logaritmos distintos. No sé si eso se comprende. Hay que tener claro eso, que estas dos cosas son diferentes. ¿Sí? Sí, sí se comprende, pero es que lo que yo preguntaba es que como ahí tiene el logaritmo natural de 2, entonces la derivada del logaritmo natural de 2 es 1 sobre el mismo logaritmo natural de 2. Multiplicado por el logaritmo por la derivada del logaritmo, ¿no? Y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, Ah, aparte del número que es 1 sobre el logaritmo de 2, hay que multiplicarlo por 1 sobre x, porque en este caso esa es la derivada. Pero vaya, por ejemplo, lo voy a escribir en Hydro, mejor. M es más fácil. Más abajo, ahí estamos, ahí. Ok, vamos a ver. Vaya, ¿qué pasa si mi función es el logaritmo base 7 de esta expresión? Por decir algo. Yo quiero la derivada de esa función. Entonces, la derivada de esa función es tener la derivada de eso. Ojo, pero eso, por propiedades de logaritmo, lo podemos reescribir.
Eso sería tener, bueno, siempre la derivada, pero en este caso reescribimos como el logaritmo natural de la expresión sobre el logaritmo natural de la base, que en este caso es 7. Pero eso es un número. Es decir, lo que está en el denominador es un número. Entonces tendríamos por propiedad 1 sobre el logaritmo natural de 7 multiplicado por su respectiva derivada. Y la derivada de esto sería la derivada del logaritmo natural, pero de x al cuadrado más 1. Entonces acá, propiedad de la constante por función. ¿Verdad? Entonces, luego, la derivada por regla sería, bueno, esto mismo, por la regla lo que me dice es 1 sobre la expresión. La expresión es x cuadrado más 1. Ya derivé. Por la derivada de la función interna. O sea, por la derivada con respecto a x de lo interno. Y lo interno es x al cuadrado más 1. Entonces aquí es regla de la cadena. ¿Sí? Regla de la cadena o regla del logaritmo. Como ustedes lo quieran interpretar. Entonces, esto sería, bueno, tenemos ahí. Y acá podemos aplicar propiedades. Esa es la propiedad de la suma. Y luego la propiedad del cociente, ¿no? Por ahí. Quedaría... la constante. Y luego la potencia. Entonces ya con la potencia esto quedaría... Vaya, y ya podemos multiplicar numerador, numerador, denominador, denominador. Entonces acá va a quedar 2 logaritmos de x sobre... Y queda la parte del coeficiente, que es el logaritmo de 7, multiplicado por x al cuadrado más 1. Vale, entonces ya tendríamos la derivada. Por ahí, creo que se ve todo. Vale, entonces no sé si ya con eso queda un poquito más claro, cómo más o menos ir operando. Sí, sí, ya, gracias. Ok, chivo. Vale, ¿alguna otra duda? Y si no, seguimos. Tenemos casi una hora todavía.
Entonces, si no hay consultas, seguimos. Vale. Entonces, ahora vamos con la regla para las derivadas de las funciones exponenciales. Entonces, en esta parte ya tendríamos el conocimiento de la siguiente regla, que cuando tenemos la derivada de e a la x, pues la derivada de e a la x no es nada, es e a la x, no cambia, no hay alteración. Pero, ¿qué sucede si en vez de x tenemos una función como exponente? Y entonces eso vuelvo a hacer la regla, o sea, e a la u no cambia, pero se le agrega la multiplicación de la derivada de u con respecto a x, es decir, se multiplica por la derivada de la función que está en la parte del exponente. Eso lo podemos ver en los ejemplos que tenemos a continuación. Tenemos que en el exponente hay un polinomio, entonces la derivada de e elevado a ese polinomio es e al polinomio multiplicado por la derivada de ese polinomio. Ahí aplicamos la propiedad de la suma o resta, la propiedad de las constantes y la de la potencia. Y con eso se llega a que la derivada es 2. Y finalmente, reescribiendo la parte numérica primero y la algebraica después, queda la derivada de esa forma. Ahora, ¿qué sucede si tenemos una fracción? Entonces, eso sería e elevado a esa fracción por la derivada de esa fracción. Pero resulta de que esto lo podemos reescribir como x elevado a la menos 1. Entonces, aplicamos la propiedad, sacamos el menos 1 y derivamos aplicando la propiedad de las potencias. Y ya finalmente, aplicando lo que es ya la ley de los signos y todo, quedaría 3... 3x elevado a la menos 2 por e elevado a la menos 3 sobre x. Vale, ya quedaría ordenadito ahí. La algebraica primero y la exponencial después. Vale, ahora tenemos algo un poco más interesante. Problemas que ya son del tipo sí. Podemos ver qué piensan en el examen. Un producto, tenemos x al cubo multiplicada por e, y como exponente tenemos una función que es la raíz cuadrada de x. Entonces aplicamos la del producto. La del producto dice la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. Entonces, aplicando la regla del exponente, tendríamos cuál es e elevada en este caso a la misma función por la derivada de esa función. Y en el segundo caso tenemos una potencia, entonces aplicamos la propiedad de las potencias. Ahora, para poder derivar la raíz cuadrada, lo que se realiza es reescribir la raíz cuadrada como una potencia con exponente fraccionario. Y luego a esta parte ya se le aplica lo que es la regla de la potencia. Se baja el 1/2 y a 1/2 se le resta 1, obteniendo menos 1/2. Así, la derivada sería esta expresión que obtenemos nosotros por acá. Aplicamos la del producto y aplicamos la regla de la cadena o la regla del exponente, derivada de un exponente. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, entonces creo que no. Y lo siguiente, ¿no? ¿Qué se supone que hay que hacer cuando hay funciones que no tienen la base e, si tienen una base cualquiera? Entonces la regla lo que dice es que se escribe la potencia y se multiplica por el logaritmo de a. O cuando tenemos un número, digamos, un número cualquiera, pero el exponente es una función,
Entonces, en ese caso, se escribe otra vez la base con el exponente funcionario, siempre el logaritmo natural de a, pero se multiplica por la derivada con respecto a x en este caso, la función u, que sería ahí donde estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces, nuevamente, vemos los ejemplos. En el primer ejemplo, observamos la base no es e, sino que la base es 4 y el exponente es un monomio. Entonces, la regla lo que dice es, si tengo una base diferente de e elevado a una función, eso es equivalente a tener la potencia con su función multiplicada por el logaritmo. Es esta parte que vemos aquí, ¿no? La potencia con su exponente como función multiplicado por el logaritmo de la base, pero por regla hay que multiplicar por la derivada del exponente. En este caso, el exponente es 3x cuadrado. Por regla aplicamos, sacamos la constante de la derivada y me queda la derivada de x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2. Y entonces 2 por 3 me va a dar 6. Así que aquí hay un error. Esto es 6. Sería 6x. Vale. Como segundo ejemplo, tenemos ahora un producto. ¿Por qué es un producto? Bueno, porque tengo una base con una función y tengo una potencia. En este caso, x al cuadrado. Entonces, la regla dice, la primera función y se deriva la segunda, más la segunda función y se deriva la primera. ¿Sí? Y esto permite entonces, en el primer caso, queda 2 elevado a la x, aquí es x, y la derivada de x al cuadrado es 2x, por regla de las potencias. Luego, queda x al cuadrado, y como tengo una base elevado a una x, que es la primera condición, un número elevado a la x, eso es equivalente a la derivada a tener el número elevado a la x multiplicado por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. Y queda entonces de esta forma. El último ejercicio ya está un poquito más antes. ¿Por qué? Porque sí tenemos una base diferente de e, pero en la parte del exponente no solo tenemos una simple función, sino que tenemos una multiplicación. Se está multiplicando x al cuadrado por el logaritmo de x. Entonces, la regla dice, se escribe la base con el exponente de la función, se multiplica por el logaritmo de la base y se deriva el exponente. Pero para derivar el exponente, como es un producto, sería la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces, de la derivada de la primera expresión se tiene 1 sobre x, y de la derivada de la segunda expresión se tiene 2x, porque aplicamos la potencia y aquí aplicamos la propiedad, la regla de la derivada de un logaritmo. Entonces se simplifica una x con otra x y al final queda una x en el numerador y queda 2x logaritmo de x escribiendo la parte algebraica inicialmente. Entonces por acá se tiene lo que es la derivada ya de esa expresión. Así que de ahí viene la parte de los ejercicios y bueno, vienen las funciones implícitas, que ya con eso terminamos la parte de. Así que si alguien tiene alguna consulta, este es el momento para consultar.
Vaya, entonces escojan uno de los problemas que aparece ahí y lo trabajamos. Si no hay consultas. Vaya, ya propusieron dos, no sé, los demás. Mm, 22. Vaya. 17. Ajá. Vaya. Eh, vamos a hacer el 20, bueno, 25 me parece un poquito más interesante. Y el 17 también está interesante. Así que vamos a ver, vamos a hacer el 25, pero voy preguntando porque para ver si en realidad están activos o solo están por ahí viendo, no sé, alguna otra cosa. Vamos a ver. Ahí estamos.
Vale, démosle solución. Se quiere determinar la derivada de y con respecto a x. Y eso es equivalente a tener la derivada con respecto a x de la expresión. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a aplicar la propiedad del cociente, multiplicando la función para sacar ese 9. Sería 9 por la derivada de la expresión. Estamos. Vale. Entonces, ahora, primero pensamos, bueno, cómo reescribir esa parte que está ahí. Es de reescribir a esa raíz como una potencia con exponente fraccionario. Entonces, eso es equivalente a tener 1 más x al cuadrado y todo eso elevado a la 1/2. ¿Por qué escribimos eso? Porque vamos a utilizar la propiedad del logaritmo que dice que el logaritmo de a la n es equivalente a n por el logaritmo de a. Es decir, el exponente del argumento de lo que está dentro del logaritmo pasa a multiplicar. Así que teniendo eso en cuenta, tendríamos entonces aquí hay un 9 por la derivada con respecto a x de el exponente baja y sería 1/2 del logaritmo de lo que está interno, que sería 1 más x al cuadrado. Ahora bien, para poder realizar el siguiente paso, como observamos que hay una parte que es constante, entonces lo sacamos. Esa constante pasa a multiplicar y queda la derivada de lo interno, que sería la derivada del logaritmo de la expresión. Y hemos aplicado otra vez la propiedad de la constante por función. No, veamos si puse... Acá no lo puse. Vale. Ahora tendríamos, si operamos tendríamos 9/2. Pero aquí vamos a aplicar ya la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo me dice, bueno, eso es equivalente a tener 1 sobre lo que está dentro. Por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada con respecto a x de la función interna, que es 1 más x al cuadrado. Entonces, ahí hemos aplicado la propiedad del logaritmo. ¿No?
Entonces, ahora se deriva esa expresión. Para derivarlo, se usan las propiedades. Se tendría la derivada de 1 más la derivada de x al cuadrado. Y estamos aplicando la propiedad de la suma. Bueno, entonces ahora aplicamos la propiedad de la constante. Quedaría 0 más esa derivada. Vale, propiedad de la constante y ahora la propiedad de las potencias. Y al aplicar la propiedad de la potencia nos queda 2 elevado a la x. Y tendríamos al final, ya operando, multiplicando numerador y denominador por denominador, se tendría 18x sobre 2 por, bueno, no, se puede simplificar este 2 con este 2 y me queda un poquito más fácil, aquí queda 9x y en la parte del denominador solo queda la expresión, que sería 1 más x al cuadrado. Y esa sería la derivada. Por ahí. No sé si alguien tiene alguna consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no, lo dejamos hasta acá.